Para la creación de contratos tenemos dos opciones. La primera es entrar por los empleados, seleccionar al empleado al que le queremos crear un contrato y entrar aquí en este botón que dice contratos. Luego le vamos a dar aquí crear y el sistema nos va a traer aquí el nombre del empleado, la referencia, el código interno y vamos a poder seguir llenando los diferentes datos. La otra forma es entrar en el menú de contratos, luego darle aquí crear. En este caso, como no veníamos desde los empleados, va a estar todo en blanco y vamos a seleccionar el empleado al que le queremos crear el contrato. El sistema por defecto nos va a traer la referencia del contrato. Esta referencia es el número del contrato, pero si lo queremos cambiar lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si este es el segundo o tercer contrato del trabajador, podríamos colocarle aquí un guión y el número del contrato que se le está haciendo. Algunas empresas le hacen varios contratos a un mismo empleado, entonces esto puede ser útil para diferenciar qué número de contrato es el que se le está haciendo. Luego de eso tenemos un código interno. Este dato puede ser la cédula del empleado o puede ser un código totalmente diferente de acuerdo a los parámetros que tenga la empresa. Luego de esto vamos a seleccionar el departamento. Actualmente tenemos creado por defecto administración y ventas. Y luego de esto los puestos de trabajo. Aquí como no tengo puestos de trabajo creados previamente, le puedo dar crear y editar. Y aquí coloco el nombre del puesto. Entonces, por ejemplo, gerente y le defino cuál es el área, la sede y la estructura. Aquí le vamos a poder colocar el responsable, en este caso, quién es el jefe directo de esta persona. Vamos a suponer que Pedro es el gerente, entonces no va a tener ningún responsable. Lo podemos dejar vacío. Acá luego vamos a colocar el centro de trabajo. El sistema nos va a mostrar los centros de trabajo que están parametrizados en la sede del puesto seleccionado. Acá solo tenemos una opción. Y luego vamos a colocar aquí el correo del trabajo. Este correo puede ser el mismo correo personal del trabajador. Lo importante es que a este correo se le van a enviar las colillas de pago. Luego de eso vamos a colocar el móvil del trabajo, el teléfono del trabajo, son datos opcionales, no son obligatorios. Y finalmente vamos a seleccionar si esto es una actividad de alto riesgo la que desempeña nuestro empleado o no lo es. Esto es un campo importante para reportar en la nómina electrónica. Luego de eso vamos a ver los diferentes pestañas que tenemos aquí. Entonces la primera parte son los detalles del contrato y dentro de esos detalles lo primero que vamos a definir es el tipo de contrato que tiene nuestro trabajador. Tenemos estas opciones: término fijo, término indefinido, hora o labor, aprendizaje o práctica. En el caso de que sea un contrato a término fijo, el sistema nos va a indicar el campo fecha de finalización, entonces tenemos que decir cuál es la fecha en la cual termina este contrato. Si es un trabajo de obra o labor, lo mismo, nos va a indicar aquí cuándo termina esa obra o labor, y en el caso de que sea un término indefinido, pues ya no nos va a mostrar ese campo. Tenemos la fecha de inicio del contrato, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, febrero del 2021. Y el fin del periodo de prueba, si queremos colocarle este dato, lo podemos hacer como una manera de controlar hasta cuándo podemos finalizarle el contrato al empleado sin tener ningún problema de indemnización. Pero pues es un dato totalmente opcional. En la parte derecha vamos a encontrar los datos de tipo de cotizante y subtipo de cotizante. El sistema nos va a filtrar de acuerdo al tipo de contrato cuáles son los tipos y subtipos que podemos utilizar. En este caso, para un término indefinido, el tipo va a ser siempre dependiente y el subtipo puede ser que no aplique ningún subtipo de cotizante o que sea una persona que ya está pensionada por vejez, jubilación o invalidez. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a seleccionarlo.
Supongamos que tuviéramos aquí un contrato de aprendizaje, entonces el sistema nos va a mostrar aquí si es un aprendiz SENA lectivo o un aprendiz SENA en etapa productiva. Si tuviéramos aquí un contrato de práctica universitaria, lo mismo el sistema nos va a permitir seleccionar entre SENA productivo, que es la estipulación que tiene la DIAN para los practicantes universitarios, o estudiantes que bajo un régimen especial solamente aportan para riesgos laborales. Entonces, de acuerdo al tipo de contrato, al tipo de cotizante y subtipo cotizante, se parametrizan estas opciones. Vamos a volver a nuestro contrato indefinido, dependiente, y no aplica ningún subtipo de cotizante. Luego de esto vamos a tener unas opciones que nos permiten indicar si este contrato es de un extranjero que no está obligado a cotizar a pensión. Entonces, si marcamos esta opción, a la persona no se le van a hacer deducciones de pensión y tampoco se van a reportar los aportes al fondo de pensiones en el momento de hacer la pila. Luego está la opción de que es un colombiano en el exterior. Entonces, si esta persona está trabajando en el exterior, pero tiene el contrato laboral en Colombia, no se le va a hacer deducción de la salud ni se van a pagar estos aportes en el momento de cotizar al subsistema de la EPS. Entonces, en este caso vamos a dejar sin prender este botón. Muy importante que si se prende el botón tenemos que indicar en qué fecha se radicó la persona en el exterior. Esto porque la información se debe enviar al subsistema con el cual tenemos contratado todo el tema de seguridad social. Vamos a apagarlo. Luego tenemos aquí los días de descanso. Entonces normalmente el día de descanso es el domingo, pero si para este contrato también el día de descanso es sábado o viernes o jueves u otros días, se le puede colocar. Es muy importante porque estos días de descanso no se van a descontar al momento de sacar vacaciones. Entonces, por ejemplo, si un empleado toma vacaciones de lunes a domingo, el sistema solamente le va a descontar 5 días porque el domingo y el sábado son de descanso. Si solo tuviéramos de descanso domingo, cuando una persona pide vacaciones de lunes a domingo, se le descuentan 6 días. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos días de descanso. Luego tenemos la periodicidad del pago, que puede ser mensual o quincenal. Si nosotros seleccionamos quincenal, adicionalmente el sistema nos va a permitir si las deducciones de salud y pensión se hacen solamente en la segunda quincena y si el auxilio de transporte se hace solamente en la segunda quincena. Entonces, cuando tenemos el quincenal, podemos seleccionar estas dos opciones. Luego tenemos aquí una parte de contabilidad donde el sistema nos va a pedir que le indiquemos en qué tipo de documento van a quedar la contabilidad de la nómina y en qué tipo de documento va a quedar la contabilidad de la seguridad social. Recordemos aquí que la parte que tiene que ver con el salario del empleado es todo aquello que tiene que ver con horas extras, bonos, comisiones, etcétera, etcétera. Mientras que la parte que tiene que ver con la seguridad social ya son los aportes que se hacen al fondo de pensiones, fondo de cesantías, a la EPS, a la RL, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos esta parte del detalle del contrato, podemos pasar a la información salarial. Entonces, lo primero que nos va a indicar es si el tipo de salario es fijo o variable. Esto es importante porque de acuerdo a esta estipulación, si es fijo o si es variable, pues van a darse algunos cálculos en materia de vacaciones, de cesantías, etcétera, etcétera. Entonces vamos a colocarle fijo en este caso y aquí vamos a colocarle cuál es el salario de este trabajador. Acá en este caso el sistema nos va a abrir un asistente. Si el estado es ingreso, el sistema nos va a colocar por defecto la fecha en la cual inicia el contrato. Obviamente, si la persona, si este tipo de salario o este cambio de salario, pues ese ingreso tiene que ser la misma fecha de comienzo del salario. En el caso de que nosotros estemos ingresando al sistema un contrato que ya lleva muchos años, le podemos colocar simplemente la última variación que tuvo de salario. Y en este caso sí le podemos indicar cuál es la fecha de esa variación y el valor de esa variación. Supongamos, por ejemplo, a las personas que se les hace un aumento al principio de cada año, entonces le podríamos colocar aquí variación y el último salario que se le dio.
Adicionalmente, si es un salario integral, le podemos marcar aquí este check de salario integral. Obviamente, para marcarle este botón, pues el sistema valida que tiene que ser mayor a 13 salarios mínimos. En este caso, como no es así, no nos lo permite marcar. Entonces vamos a colocarle ingreso y un salario de 1.200.000. Luego le vamos a dar guardar y de esta forma ya queda definido aquí nuestro salario. Vamos a decirle aquí si queremos omitir el auxilio de transporte. Entonces, en el caso de que sea un salario menor a 2 salarios mínimos, el sistema nos permite omitir o no el auxilio de transporte. Entonces, ¿cuándo debemos omitir el auxilio de transporte? Pues hay dos eventos. Uno es cuando al empleado se le presta una ruta, entonces no se le va a pagar un auxilio de transporte porque la empresa le da el servicio como tal. Y otra opción es cuando la persona está en teletrabajo y por esta razón pues no va a tomar auxilio de transporte. Ahora bien, muchas de las personas que se encuentran en teletrabajo se les está dando un auxilio de conectividad que corresponde a 30 días del salario. Entonces, en este caso, si nosotros queremos cambiar el auxilio de transporte por auxilio de conectividad, marcamos aquí 30 días y el sistema pues va a calcular el valor. Entonces, es muy importante entender que el tema del auxilio de conectividad es una norma transitoria que se hizo para compensar el auxilio de transporte. Entonces, si en el caso de nuestra empresa se le sigue pagando a la persona auxilio de transporte aun cuando esté en teletrabajo, pues lo dejamos así. O si definitivamente queremos tomar como un auxilio de conectividad, pues le marcamos aquí los 30 días. La siguiente pestaña es la que nos va a permitir configurar los subsistemas. Dentro de los subsistemas tenemos la EPS, el fondo de pensiones y el fondo de cesantías. Entonces aquí se va a registrar a partir de qué fecha está registrado y cuál de las EPS o a cuál de las EPS pertenece el empleado. Adicionalmente le vamos a colocar si esta EPS en la que se encuentra está aprobada o está en trámite. Estas dos opciones son por un tema de reporte a la pila. Normalmente debemos colocarle aquí siempre aprobado cuando ingresamos a la persona porque aquí le estamos indicando cuál es la EPS en la que se encuentra este empleado. Si en algún momento se hace un traslado o se está haciendo un trámite de traslado, se debería agregar aquí un registro donde se coloca que hay un trámite para cambiarlo a otra EPS, por ejemplo, Azura. Mientras esto no sea el caso, simplemente dejamos una opción que es la que dice aquí aprobado. Luego pasamos al fondo de pensiones, lo mismo le indicamos a partir de cuándo y cuál es el fondo de pensiones en el que se encuentra nuestro empleado. Y lo mismo hacemos con el fondo de cesantías. Listo. Luego de que tenemos estos tres valores, vamos a pasar a la parte de conceptos fijos. Los conceptos fijos son devengos o deducciones que se le aplican al empleado mes a mes y para no tener que crearlos manualmente se los asignamos al contrato. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro empleado tiene un préstamo y se le hace una deducción mes a mes. Vamos a colocarle aquí que es una deducción por libranza. Se le coloca el nombre acá. Por ejemplo, préstamo BBVA. Le decimos la fecha a partir de la cual empezó este concepto fijo o se le va a empezar a descontar, por ejemplo, a partir del 1 de abril. En el caso de que esto sea un descuento que va de un periodo a otro periodo, se le coloca la fecha fin o si no, se le deja la fecha fin abierta y no tendría una fecha de finalización todavía. Luego le vamos a decir cada cuánto se le hace esta deducción, entonces puede ser cada mes o cada quincena. Supongamos que aquí se repite cada mes, entonces le seleccionamos el periodo de aplicación es mensual o quincenal. Esto nos va a ayudar en el caso de que el concepto fijo
aplique solamente una vez al mes o en caso de que aplicara una vez cada quincena, también lo podríamos aquí seleccionar. En este caso vamos a decir que se aplica una vez al mes y le vamos a indicar cuál es la fecha de la próxima aplicación. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que en nuestra nómina íbamos a arrancar en agosto y le vamos a decir que el 18 de agosto se va a aplicar este primer concepto de deducción. Luego aquí le vamos a indicar cuál es el valor de la deducción, supongamos que son 300.000 pesos, y el estado en el que queremos que se cree este concepto fijo. Entonces podemos hacer que se cree en borrador para después hacer una validación manual, o si estamos seguros de este valor que se le quiere aplicar, pues le damos validado y ya el sistema lo va a crear en ese estado. La siguiente pestaña es en la cual vamos a tener todos los históricos. Entonces aquí el sistema lo primero que nos va a pedir o lo que nos va a indicar es que coloquemos cuáles son los días acumulados, los registros acumulados hasta el día antes de que se inicien las nóminas en el sistema. Para este caso, nosotros indicamos que la primera nómina se iba a hacer en agosto del 2021, por lo tanto el sistema nos va a pedir los acumulados que se tengan hasta el 31 de julio del 2021. ¿Qué acumulados se necesitan? Los días de licencia no remunerados, los días de vacaciones disfrutadas y los días de ausencia injustificado históricos. ¿Por qué nos va a pedir estos valores? Porque en el momento de que nosotros vayamos a liquidar a un empleado, para la liquidación tenemos que tener en cuenta pues toda la historia laboral. Como vamos a empezar a hacer la nómina a partir de agosto, pues necesitamos indicarle al sistema los acumulados de estos tres valores hasta la fecha anterior. Aquí vamos a colocar los valores que apliquen. Por ejemplo, supongamos que esta persona ya ha tomado, no sé, un día de vacaciones de sus periodos. Acá tenemos otra pestaña que se llama migración del último año. Entonces aquí el sistema nos va a pedir que registremos los valores desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de julio del 2021. Es decir, desde cuando arranca el contrato, ya que este contrato arrancó en febrero, pues los datos que tenemos que colocar son de febrero hasta el 31 de julio de 2021. Estos datos lo podemos hacer manualmente, o sea, podemos venir aquí a registrar los valores resumen de cada una de las nóminas. Esos valores son la fecha de inicio y la fecha fin, los días laborados, los días de incapacidad, los días de licencia no remunerada, ausencia justificada y estos valores. O podemos hacerlo mediante la migración de un histórico por una plantilla de Excel. En otro video está la explicación de cómo se importa esta plantilla para poder hacerlo de una manera masiva. Si lo queremos hacer uno a uno, pues venimos aquí y agregamos el registro de todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con febrero. Vamos a decirle que del 1 al 28 de febrero, vamos a suponer que la persona trabajó 15 días, estuvo incapacitado 5 días, tuvo una licencia de 5 días y tuvo unas vacaciones de 10 días. Es muy importante que la sumatoria de los días laborados más la incapacidad, más licencia no remunerada, más ausencia injustificada y vacaciones de 30. Normalmente los días siempre son, los meses, perdón, en la nómina siempre son de 30 días. Independientemente de que febrero tenga 28 días, esta sumatoria tiene que dar 30. Y pues para todos los meses deberían ser 30. Luego vamos a colocar, si por ejemplo se le dieron vacaciones en dinero, acá podrían haber días adicionales a los 30 porque son pagados en dinero. Y aquí vamos a colocar el salario básico, por ejemplo 1.200.000, el salario que tenía esa persona. Vamos a colocar si se le pagó algo por auxilio de transporte, si tuvo algún recargo nocturno, si tuvo otros recargos de hora extra, otros pagos salariales, otros pagos no salariales y finalmente cuál fue el IBC de este periodo. ¿Por qué es importante colocar todos estos datos? Estos datos no van a influir como tal en la nómina que se va a hacer en el sistema, pero sí van a influir al momento de hacer la liquidación a un empleado. Recordemos que cuando se hace la liquidación de un empleado, el sistema o la norma indica que se deben validar de acuerdo a otros factores como el tipo de contrato o el tipo de salario,
unos promedios y unos valores que van a tener en cuenta la historia laboral del empleado. Por eso es tan importante mantener siempre o registrar aquí el último año de los salarios que se le han pagado al empleado. La siguiente pestaña nos va a mostrar aquí cuál es el índice base de cotización. Entonces nos va a pedir o nos va a decir cuál es el último IBC registrado y el IBC promedio. Y aquí en la parte de cesantías vamos a poder ingresar las cesantías de años anteriores. Los intereses de cesantía vamos a poderlos ver y si tenemos cesantías parciales los vamos a poder ver aquí en esta parte. Básicamente aquí vamos a poder ver lo que se ha pagado por concepto de cesantías. La última pestaña es la que tiene que ver con la retención en la fuente. Entonces aquí le vamos a indicar al sistema qué procedimiento le vamos a aplicar al empleado, si es el procedimiento 1 o el procedimiento 2. En el caso de aplicar el procedimiento 1, el sistema se va a encargar de hacer la depuración de acuerdo a la norma legal, a la norma actual, perdón, y para eso también va a tener en cuenta algunas deducciones que están dadas en el artículo 387, que puede ser por adquisición de vivienda, por pagos de medicina prepagada o por dependientes. Entonces aquí la persona debe colocar los valores que esta persona aduce en cuanto a las deducciones y de acuerdo a eso el sistema pues va a hacer el cálculo o la depuración si se escoge el procedimiento 1 y pues si las bases dan para hacerle retención. En caso de que aplique el procedimiento 2, simplemente aquí es responsabilidad de la persona colocar cuál es el porcentaje de retención que se le va a aplicar. Este porcentaje de retención sale de unos cálculos y unas depuraciones en las cuales se tienen en cuenta valores históricos que a veces no se tienen en el sistema y por lo tanto es un valor que se debe colocar manualmente. Entonces una vez tenemos todos estos datos, ya tenemos completo lo que requerimos para empezar a hacer las nóminas de nuestro empleado.